Bueno, en el tema Latinoamérica lo dice claramente René Pérez, ¿no? Nos podrán comprar muchas cosas. Estamos en venta, la Argentina está en venta, está de remate, pero no van a comprar nuestra voluntad y nuestra convicción por seguir defendiendo la soberanía del país. Eh, la multisectorial se va a movilizar mañana al Consejo Deliberante a las 11 de la mañana para repudiar el proyecto que aún sigue vigente, aunque con cambios de extranjerización de tierras, de la autorización de la extranjerización de tierras. La multisectorial está integrada por distintas organizaciones, entre ellas el Consejo de Comunidades de los Pueblos Indígenas, pueblos originarios de Córdoba, cuya representante es Alicia Puga, que hoy nos visita. Bienvenida, Alicia, un gusto verla. ¿Cómo Hola, va? buen día, ¿cómo ¿Todo está? bien? Sí, sí, soy vocera chasqui suplente del consejo. Ajá, bueno. O sea, tenemos renovación así de representantes y bueno, en esta ¿Qué significa oportunidad, eso, vocera chasqui? que lleva la palabra Ajá. del pensamiento de los hermanos indígenas. Bien, perfecto. ¿Y cuál es la palabra del pensamiento de los pueblos originarios respecto de esto que intenta consumarse? La verdad que la venimos padeciendo desde los pueblos indígenas ya con la derogación de la ley Ujú. 26.160, que es la que despoja y da libertad para sacar a los hermanos de sus territorios. Sí. O Eso sea, estaba en la ley base, ¿verdad? eso estaba en la ley base. Ujú. La ley, bueno, se había implementado en el gobierno de Kirchner y en este gobierno la comienzan a derogar, bueno, incluso digamos, el desmantelamiento también del Instituto Nacional Indígena. O sea, hay una cuestión de que empiezan a atacar a quienes pueden llegar a reclamar y a defender los territorios. Ujú. O sea, más que nada también en el sur, con la fortaleza que tenemos ahí de los hermanos mapuches, y tehuelches. Y bueno, esto que comenzó y que ya sabemos que también hay posesiones, ¿no?, de nuestras tierras allá en este territorio, porque es el lugar donde tenemos el agua dulce y donde, bueno, a ver, se ha logrado detener, por ejemplo, vez pasada habían venido los japoneses y querían cortar en trozos los glaciares para ir llevándoselos y para poder tener agua dulce. O sea que eso no se publicó, sí lo sabemos por los hermanos del territorio y digamos se logró detener. O sea, fíjate vos qué pensamiento o en qué cabeza cabe trozar un glaciar para llevarse el agua. O sea, uno se ríe de lo No de ideas, amargado. Claro, no de sí. ideas, Alicia, no de ideas. Porque digo, no, pero es que Ah, ya lo sé, lo sí. habían querido hacer. Sí, sí, sí. O sea, No tengo dudas de eso, ¿no? no, sí, o sea, yo digo, bueno, y hoy que más que vender es rifar nuestro territorio, rifar nuestro país, rifar los lugares maravillosos que tenemos y que nosotros siempre decimos cuando hablamos del buen vivir, que este buen vivir está con todo lo que es la naturaleza, el estar, la complementariedad que tenemos con todos los seres vivos. Y bueno, encontrarnos en esta situación, por eso apelamos a que los senadores, no solo los de Córdoba, sino que del país, eh, se, se les mueva un poquito el corazón y decir, a ver, tenemos que cuidar nuestra tierra. Si alcanza con eso, voy a apelar al cuore. Ay, sí, O hay que movilizarse, hay que buscar otras. hay que movilizarse, por supuesto. Ujú. Digamos que se tiene que ver la gente en la calle, se tiene que detener, o sea que es importante que en esto estemos todos unidos y que defendamos la soberanía.
Cuando los pueblos originarios la perdieron, no hubo mucha defensa, ¿verdad? Hay un amplio sector de la sociedad que miró para otro lado. Exactamente, Ahora sí. vienen por ellos Y y sí, ahora se empezaron a ahora preocupar. sí, sí. Pero bueno, digamos, por suerte, desde nuestros pueblos, más allá de todo el dolor, porque lo venimos padeciendo desde hace 500 años, entonces es como que uno ya está curtido y digamos, es como que decimos más que nada hoy que estamos todos de pie, que que tenemos representantes políticos indígenas, representantes dentro de de la política indígena, ¿no? No tenemos así muchos representantes a nivel partidario, pero sí a nivel político, o sea que también hay una expresión de los representantes de cada provincia de políticas indígenas. Ha habido algo similar a lo que publicamos nosotros con el Consejo y bueno, hay una fuerza que no es solo movilizante físicamente, sino que también hay una fuerza espiritual que es la que nos mueve a nosotros mucho los pueblos. Ayer quedó claramente patentizado cuando Patricia Bullrich, explicando los cambios que va a haber para conseguir los votos que aparentemente les cuesta trabajo tenerlo, dijo que hay una idea equivocada en todos nosotros, que se pierde soberanía porque cambia el dueño de la tierra. ¿No? Hacernos, entra en una lógica que es del esperpento, si uno pensara uno en la toxicidad de esta mujer para la política argentina. A lo mejor es muy buena abuela con sus nietos. Estoy hablando en términos políticos de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich dijo ayer en conferencia de prensa que no se pierde la soberanía si cambia de dueño, pero si vos sacás a los dueños originarios de las tierras, sí, se pierde la soberanía. Pierde, claro que Es justamente sí. lo que está en discusión. Si las comunidades originarias tuvieran su territorio, que tampoco es mucho, piden para sobrevivir, ¿no? Ni siquiera eso le quieren dar. No es Exactamente. que son 2 millones de mapuches, por poner un... No, a lo mejor una comunidad de 1.000, 2.000, 3.000 personas que necesitan una parte del territorio, pero los dueños de la tierra los desplazan, los sacan. De hecho, ha Claro. comprado en La Rioja, no hay pueblos originarios, pero hay pueblos actuales, compraron una extensión de tierra con un pueblo adentro, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y, O y sea, ¿cómo que no digamos, cambia? Sí que cambia la soberanía si cambian los dueños de la tierra. claro, y a ver, vos como dueño de casa, tenés gente dentro de tu casa que te molesta, ¿qué haces? ¿La sacás? Claro, O sea, sí. digamos, a ver, hay que tener un poquito de lógica, ¿no? De que nos va a llegar a pasar eso. O sea, no es que estamos haciendo futurismo. Está pasando y va a pasar peor. O sea que, bueno, a ver, el pueblo tiene que estar unido y, y pensar de que lo que estamos cuidando es nuestra casa. Sí. Me gustaría hacer un poco más terrenal la discusión, terrenal en el sentido literal de la palabra, ¿no? Sí, sí, Hoy hay un problema en la mayoría de las ciudades de la Argentina, que es el valor de la tierra. Se está tornando realmente inaccesible. ujú, Inaccesible poder acceder, voy a utilizar un término que es cacofónico, poder ser propietario de tierras. Si no la subsidia el Estado, como lo ha hecho en Las Higueras, como lo está haciendo en Santa Catalina, no se puede acceder porque los costos de los desarrollos inmobiliarios son altísimos, comparado con lo que ocurría 30 años atrás. Bueno, es la misma tierra que está en discusión, ¿no? Es eso lo que claro. se está discutiendo. ¿Por qué cuesta tanto tener un lugar para vivir, sea de 10 por 30? Y bueno, cuesta porque está esto, está la ambición de los que tienen mucho de hacer negocios inmobiliarios y no Así es. pensar en que la gente que vive en los lugares y los habita es el altivo dueño de las tierras, ¿no? Claro, Quiera sea o no. o sea, a ver, recorriendo la provincia de Córdoba, es impresionante la cantidad de barrios privados que hay. Sí, Y en nuestra ciudad de Río Cuarto también. sí. Yo Cada vez más. cada vez más. Y todos los desarrollos para los que se hace infraestructura son
porque hay una razón económica detrás. Alto poder adquisitivo que compra. El oeste se está desarrollando en esos términos. Exacto, sí. En cambio, al este, a Barrio del Verde le van a hacer un parque. Bueno, y yendo para el norte también. O Sí. sea que yo cuando viajo para Córdoba, También. también. Sí, sí. O sea, digo, y me espanta, te digo que veo eso y además no importa nada si bajamos un cerro. Yo vez pasada discutía con una persona de Camino de las Sierras y dije, wow, qué lindo ofrecer sierras revocadas, ¿no? Se lo dije irónicamente, porque han tenido que revocar las sierras porque al hacer las rutas, los caminos se desmoronan. Entonces, digo, las han tenido que revocar. Es algo impresionante y en toda nuestra provincia y en varios lugares, en nuestra provincia que tiene tantos lindos paisajes, tantos lugares para visitar y para estar, se está convirtiendo en algo urbanizado que lamentablemente hace perder el encanto que es nuestra tierra. Nos está visitando Alicia Puga, que forma parte de la multisectorial que se va a movilizar. Cuando dije que bajáramos a tierra la discusión, no se trata de una discusión abstracta, ¿no? En esta idea de soberanía y propiedad no tienen necesariamente relación. No, bueno, en la Argentina hay 13 millones de hectáreas que están en manos de extranjeros. 13 millones de hectáreas. Y no se trata de tierras comunes y silvestres. No es cualquier, son las tierras más ricas, tienen alto valor estratégico, en ella hay puertos, centrales eléctricas, minerales, glaciares, la cordillera, ríos, lagos y bosques en la Patagonia. La discusión no es solo sobre la cantidad, sino quién tiene la propiedad de los lugares estratégicos, porque ese límite de 25% puede que se queden con el 25% más rico. Y sí, es que es así. O sea, si estamos diciendo que un laburante no puede acceder a tener una casa, imagínate el tener el poder en esta vastedad de tierra que estás mencionando. O sea, cuando Jerry Lewis, no sé si lo digo bien, toma posesión del lago Escondido, lo había vallado todo, lo había alambrado y los hermanos no podían acceder a llegar al agua. O sea, hubo que hacer una medida legal para que se abriera el camino para poder acceder al agua. O sea, esto también, ¿no? Decir que toman posesión de los ríos, toman posesión, los encapsulan para tener en sus lugares, para poder tener agua en sus lugares, y el resto que se arreglen como puedan, ¿no? Entonces, por ahí no se toma conciencia de eso, de esas necesidades que hay y de las necesidades que tenemos de los territorios donde se trabaja la tierra. O sea, pensamos en los que estamos en la urbanidad, por ahí no tomamos la conciencia plena de lo que es estar en un monte, en un valle, donde se hacen los sembrados o donde nos llegan los alimentos. Quería finalmente preguntarle eso, Alicia. Por supuesto que ahora estamos muy comprometidos con la difusión del problema, ¿no? Sí, sí. Pero en líneas generales, ¿hay conciencia de este debate? No estamos con la espada de Damocles sobre nuestras cabezas a partir de lo que se vote en el Senado por no haber hecho soberanía pedagógica respecto de los riesgos que asumíamos. Mira, lamentablemente nosotros decimos qué útiles que son los medios de comunicación, pero qué terribles que son las redes, ¿no? Las redes nos entretienen con, ¿cómo decirte?, con cuestiones estúpidas y no realmente con lo que nos interesa. O sea, hablar, o sea, yo estoy mirando permanentemente a ver si encuentro, sí encuentro algunos, pero veo quién los lee y es muy poco los que los leen. Y los jóvenes son muy pocos también los que leen.
están en la cuestión de ser los influencers, de qué me puse, qué no me puse, qué tengo, qué no tengo, y si tengo lo mejor, que soy más, como más querido, más persona en la sociedad. Lamentablemente hay algo que nos está jugando en contra, que son estas redes que no permiten ampliar. Y después también tenemos... Que por otro lado están sesgadas con intereses claramente claro, establecidos, ¿no? y aparte también en la cuestión educativa, o sea, cómo el docente tiene que hacer malabares y si llega a hablar de estas cosas, por ahí puede llegar a ser perseguido. O sea, no les permiten, ahí tienen como unas pautas de qué es lo que tienen que enseñar y dar. Y bueno, y si alguno se sale de ese lineamiento, tiene la contra de los padres a veces, porque decir, a ver, pero ¿por qué le hablan de tal cosa a mi hijo? No quiero que le hablen de esto. O sea, no quiero que hablen de política. Y no... El contrafuego para evitarlo es muy complejo, por otra parte, ¿no? Porque claro. no se lo puede sacar a los chicos de una lógica que está impuesta, ¿no? Y sí, pero si vos decís... A los chicos y a los grandes también, porque los grandes... Si yo quiero defender la tierra, y sí, es un hecho político, pero bueno, están los padres que dicen, no quiero que le hablen de política a mis hijos. Y el pobre docente se tiene que tragar palabras a veces por esta cuestión. O sea que no es fácil en estos tiempos que donde en la educación podríamos tener un gran apoyo, hay docentes que se encuentran perseguidos y vulnerados en su enseñanza, ¿no? O en el hablar, a lo mejor para decir, tenemos que defender la madre tierra. Alicia, gracias por venir, gracias por el compromiso de siempre. Bueno. Y nos interesaba tener la voz suya porque son los primeros que perdieron la tierra, ¿no? Ustedes lo han sufrido en carne propia. Exactamente. Yo digo, mira, donde vivían mis ancestros, no puede entrar nunca más porque está todo cercado, y donde era un campo libre y abierto, y donde podía llegar al rancho de mi abuela, es imposible ahora porque hay una poderosa tranquera con candado, ¿no? Y no sabemos quiénes son los que se han quedado porque uno, en ese momento, la tierra era libre, y no te estoy hablando de tiempos muy lejanos, te estoy hablando hasta el 1980 más o menos. No hay que irse al siglo, al otro siglo. Al otro siglo, sí. Estamos... Gracias por venir, Alicia. Gracias. Bueno, gracias. integra la multisectorial que se va a movilizar mañana a las 11 de la mañana en el Consejo Deliberante. Ojalá que el Consejo se expida con un voto que sea unánime y repudie este proyecto que está avanzando. Mañana va a ser un día clave. Vamos a ver cuán entreguistas somos capaces de ser los propios argentinos de este valor que hemos heredado, porque ni siquiera es nuestro y que debiéramos heredárselo a nuestros hijos, y algunos se lo quieren quedar en función de intereses ajenos.